Buenas tardes a todos. Con el acto de hoy vamos a terminar el ciclo que Tribuna Ciudadana ha organizado este año bajo el título de Gustavo Bueno, una referencia filosófica. La intención de este ciclo era divulgar la filosofía de Gustavo Bueno, su sistema filosófico, y digamos que explicándolo en términos más o menos sencillos, pues que pudiéramos conocer algo más de su sistema, del materialismo filosófico, la gente que pueda tener inquietudes, digamos, al respecto y por lo menos cierta curiosidad intelectual hacia la filosofía de Gustavo Bueno y lo que ha significado, pues dentro también del contexto del siglo XX. El ciclo es un ciclo que consta de 3 actos, 2 conferencias. La primera conferencia, con la que se abrió, tuvo lugar el 24 de febrero. La conferencia fue de la profesora Tilana Guerrero, bajo el título El desengaño de los errores comunes, en la que nos explicó precisamente un poco estos fundamentos de forma somera, pero yo creo que muy clara, los que tuvimos la suerte de asistir a su conferencia, de estos fundamentos del sistema filosófico de Gustavo Bueno. El 3 de marzo, el profesor Alberto Hidalgo, bajo el título de La recepción de la filosofía de Gustavo Bueno en otras lenguas, nos habló un poco de la difusión de la filosofía de Gustavo Bueno, en el caso concreto en el alemán y en el francés, como los 2 idiomas en los que ha sido traducido algunas de las obras de Gustavo Bueno, de las dificultades quizás un poco de los sistemas filosóficos, cómo la lengua influye en el pensamiento y en la forma de desarrollarlo, en el caso de la filosofía. Y hoy vamos a terminar este ciclo con una mesa redonda en la que intervienen 3 personas que ahora las voy a presentar, aunque seguramente los conocéis muy bien muchos de vosotros. Y la idea es que la mesa redonda se desarrolle, digamos, cada uno de los 3 ponentes pues hablará aproximadamente un cuarto de hora y después pues tendremos un coloquio entre ellos, con el público, etcétera, hasta donde el tema, pues digamos, pueda ser de interés. En primer lugar va a intervenir José Antonio Méndez. José Antonio Méndez es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca, es profesor de la Universidad de Oviedo y desarrolló trabajos postdoctorales en la Universidad de Tubinga y hizo su tesis doctoral sobre la subjetividad, tiempo y lenguaje en la filosofía de Leibniz. En segundo lugar intervendrá Tomás García López. Tomás es secretario e investigador de la Fundación Gustavo Bueno, profesor de filosofía en varios institutos de bachillerato de Asturias, que actualmente está jubilado como profesor y sigue desarrollando su labor en la Fundación Gustavo Bueno. Armando Menéndez Viso es el director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Oviedo. Estudió filosofía, se licenció en la Universidad de Oviedo, también es licenciado en Económicas por la UNED y se doctoró en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Filosofía, realizó sus estudios postdoctorales también en la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, donde desarrolló un proyecto de investigación sobre la gobernanza de la economía. O sea, Armando Menéndez Viso, pues, digamos, desarrolla su labor no solo como doctor en filosofía, sino también como profesor de económicas. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Delft, en Ámsterdam, en la República Dominicana y en la Universidad de Guadalajara, en México. Y forma parte del grupo de estudios de Gran Historia de la Universidad de Oviedo y está dando clases de filosofía y economía en esta universidad.
simplemente añadir una cosa. Tribuna Ciudadana, digamos, este ciclo pretende abrir un poco más Tribuna Ciudadana a otras gentes, es decir, lo que queremos este año es ampliar la base de Tribuna Ciudadana. De hecho, yo tengo aquí los boletines de inscripción para que se quiera inscribir en Tribuna y formar parte de Tribuna, pues se adhiera a esta asociación. Y durante este año desarrollaremos también algún ciclo más. Hay un ciclo previsto sobre Lutero, hay otro ciclo en octubre previsto sobre la Revolución Rusa, están las actividades relacionadas también con digamos, conferencias de un tipo y de otro que lo vamos desarrollando a lo largo del año, y la verdad es que nos gustaría también contar con algunos de vosotros, si así os parece, para que, digamos, os forméis parte de Tribuna Ciudadana. Yo, sin más preámbulo, voy a pasar la palabra a José Antonio Méndez para que nos... Muchas gracias y buenas tardes a todos. La cuestión que se nos plantea es situar la figura de Bueno en el siglo XX. Yo preferiría, siempre respetando esto de lo que voy a intentar hablar, plantear el destino o el papel. ¿No está encendido? Sí. Aquí figura como encendido. Ponlo un poco más bajo quizás para que te llegue a acerque eso. Sí. ¿Así oís? No. Sí. No. O acércalo más, sí. Eso. ¿Así se oye? Sí. Sí. Vale. Sí. Vale. Es que me da miedo estas cosas. Sí. Como os digo, entonces, la cuestión no es tanto qué ha significado Bueno como pensador del siglo XX, que ha sido, sino cómo pensar con Bueno en el siglo XXI, cómo ver la continuidad de lo que podemos llamar el buenismo en las diversas ramificaciones que está tomando en este momento después de la muerte de un maestro que ejerció como tal, que ejerció fieramente como maestro. Ver la continuidad, preguntarnos por la continuidad en lo que es la continuidad más natural, que es la Fundación, un proyecto impresionante, la Fundación de Filosofía, que nosotros desde el Departamento de Filosofía quisiéramos tener más cerca. Por lo menos yo personalmente pienso que habría que tener mayor vinculación. Desde esta continuidad, que ahora se apunta, por ejemplo, en México, desde las herejías del buenismo, fundamentalmente la herejía o la disidencia que tiene que ver con un territorio en el que yo voy a situar también a Bueno como filósofo del siglo XX, de otra manera, que es el materialismo fenomenológico, que se autodenomina, que cultivan Ortiz de Urbina y Alberto Hidalgo. Es importante que una filosofía tenga disidencias y que las disidencias sean creativas, porque la fecundidad de una filosofía está, diría que casi fundamentalmente, aquí. Y luego sería también interesante ver un territorio que, curiosamente, está todavía casi sin hacer, que es las fecundaciones que el buenismo puede hacer en gente que ni es de la escuela ligada a la Fundación, ni ha sido discípula de Gustavo Bueno, sino que es gente que se ha formado, como es mi caso, en ámbitos que no tienen que ver con la Universidad de Oviedo. Es importante esto porque probablemente hay cierta potencia de la figura de Bueno. Como todos sabemos, Bueno era un hombre polémico y duro, era también en esto un filósofo del martillo, era un hombre que buscaba el cuerpo a cuerpo con mucha facilidad. Entonces esto quizá obligaba a la gente a definirse demasiado en el dentro y en el fuera. Quizá llega el momento de que los que estamos relativamente fuera entremos en diálogo también con la obra que deja. Es mi caso, por ejemplo, yo me sitúo aquí. Esto es interesante, pienso, como marco, porque pienso que Bueno
La obra de Bueno resiste entonces y exige la prolongación, probablemente de una manera que después analizaríamos. ¿Dónde situar a Bueno en la filosofía del siglo XX? Primero habría que preguntarse si es posible hablar de una filosofía del siglo XX, ¿no? Como una epocalidad. Admitiendo que sea posible, dándolo por supuesto, lo primero que tenemos que ver es a Bueno en su contexto de formación y después de ejercicio de su docencia y de formulación de su filosofía. Probablemente este contexto de nacimiento marca muchas, como os digo, de las maneras en las que se ha gestado y luego negociado el buenismo. Bueno, tiene una formación tradicional, vamos a decir, él era un escolástico de formación en gran medida, y luego fue un hombre fundamentalmente autodidacta, y por lo tanto es una figura que confirma esta tradición española de la excepcionalidad. Fue un hombre excepcional realmente, ¿no? En todos los sentidos probablemente de la palabra. Esta forma, esta ubicación suya luego de hacer su filosofía en el contexto en el que él la hizo, ¿no? en los años del franquismo, por decirlo así, marca también mucho lo que se entendió, la recepción que tuvo la filosofía y también la forma polémica y dura de elaborarla. Esto hoy ya no es así y por lo tanto nosotros tenemos que descontar, por decirlo así, a la hora de retomar la relación con el buenismo, este contexto de nacimiento y probablemente reconstruir muchas de sus posiciones, de sus posicionamientos y sobre todo muchas de sus virulencias desde aquí, ¿no? Desde este final de la excepcionalidad en la que quizá estamos. Respecto a su posición filosófica, Bueno tiene una filosofía propia, es un filósofo creativo, altamente creativo. Para mí es uno de los grandes filósofos europeos, sin duda ninguna, de la segunda mitad del siglo XX, por decir, a la altura de estas cosas no es el fútbol y yo no me siento obligado a decidir. Hay un grupo de filósofos muy potentes, por ejemplo, yo le sitúo por la forma de hacer filosofía, aunque es en rivalidad, como Popper o como Zubiri, por ejemplo, aunque yo lo compararía, con todas las diferencias, con la figura de Husserl, fundamentalmente. Por eso me interesa la disidencia husserliana que genera Bueno, porque creo que es una disidencia que se corresponde, ¿no? Bueno es un hombre interesado, situado en los fenómenos. Como punto de partida general, Bueno es un filósofo poskantiano. Esto es muy importante. Todas las formaciones escolásticas, clásicas que él tiene y que están situadas en un horizonte poskantiano. El horizonte poskantiano es fundamental porque el kantismo lo que sostiene es que lo que hay, por decirlo así, no puede ser abarcado, no puede ser cerrado. Entonces las filosofías ya son de carácter, vamos a decirlo, inmanente, histórico, vital, constructivista. Bueno es un filósofo de este tipo. Esto choca mucho cuando se analiza porque esta posición que hace que él defienda, por ejemplo, un concepto de materia general, que sería como lo más general que él defiende, que no es un concepto simple, sino un concepto complejo, un concepto que no se puede categorizar, etc. Esto es una cosa que cuesta entender porque muchas veces pensamos el materialismo como una especie de cosismo en el que se dice todo es como esta botella, y es justo lo contrario, ¿no? Es una filosofía, entonces, que tiene que ser enfocada desde aquí. ¿Qué sucede? Sucede que en Bueno hay una serie de tensiones que lo atraviesan, probablemente por su formación, probablemente por todas las experiencias que tuvo que lidiar, que de alguna manera hacen olvidar lo que es para mí su raíz fundamental como filósofo del siglo XX, que es la de un lógico. Es un filósofo lógico, ¿no? Racionalista, materialista en el sentido que venimos diciendo, un filósofo fundamentalmente dialéctico en el sentido de que él parte, es una de las interpretaciones posibles de la dialéctica, de que no se puede totalizar lo que hay. Entonces, por lo tanto, tú estás ya fenoménicamente en una posición que él ve en una serie de tradiciones y de la que él parte. O sea, no va a llegar al fondo de la realidad, por decirlo así, porque la realidad no tiene fondo. Precisamente esto, como os digo, choca porque luego él tiene una metodología y él es un lógico potente, porque la lógica le pasa lo mismo que al materialismo. La lógica no es una simplicidad, sino la lógica que utiliza Bueno es una lógica tremendamente compleja.
Estos elementos puestos en operación chocan porque nosotros esperamos y vemos que en su procedimiento, en su metodología, en el desarrollo de sus conceptos, de sus categorías, es muy rígido, por decirlo así, muy riguroso, como si se atuviera totalmente a lo que es, mientras que en su ontología general esto no es así, ¿no? Hay un contraste aquí, una cesura que nos hace sentir a los que no somos buenistas de escuelas raro, porque vemos aquí la oscilación entre una filosofía negativa, es decir, una filosofía no cerrada, una ontología no categorizable, como diría no categorial, una ontología general no categorial, y un método que se define como un método exhaustivo, que agota, que sobre todo incluye, tritura, destruye las posibles explicaciones alternativas a este método. Esa tensión es muy fuerte a la hora de leerlo. Incluso, por ejemplo, cuando uno siempre oyó hablar del cierre categorial como si fuera el culmen de la filosofía de Bueno, estos conceptos que utiliza él como cierre, por ejemplo, o por ejemplo en política el concepto de imperio, tienen una rigidez lógica que contrasta y habría que hacer contrastar con la holgura ontológica de la ontología general que tiene. Porque esta forma de operar recuerda, aunque lo niega, recuerda a lo que en filosofía llamamos el trascendentalismo, es decir, no hay una trascendencia, la realidad no tiene una estructura en cuanto a totalidad, pero las regiones que nosotros logramos acceder, a las que logramos acceder, tienen una estructura que se sostiene por sí misma, como una verdad. Por ejemplo, leyendo el otro día un libro que tiene sobre la ciencia, él hace como una afirmación potentísima de la verdad, cuando distingue entre lo que llamaríamos ciencias naturales, por abreviar, y ciencias humanas, en el sentido de que las ciencias naturales acaban prescindiendo del sujeto, por decirlo así, y se instalan en un ámbito como de verdad, que choca, desde su lógica se entiende, pero choca con esta ontología general. Le pasa lo mismo respecto al positivismo. Él tiene una gran formación positivista de ciencia y del positivismo también sociológico, de la sociología kantiana durkheimiana. Se ve en ese trasfondo. En la forma, por ejemplo, en la que utiliza el progreso en el sentido de la absorción de las materialidades, por decirlo así. Una materialidad que es la idea de Dios, que parece espiritual, se materializa a través de la idea de alma, vamos a decir, de hombre, y eso se materializa a través de la idea de materia natural o de mundo. Es una forma de progresar, de absorber, o cuando él plantea en su filosofía de la religión las etapas de la filosofía de la religión, el esquema que uno está leyendo, si no está muy avisado, es un esquema progresivo. Primero habría númenes, luego habría no sé qué, muchos dioses, y luego habría un solo Dios y tal. Choca esto con lo que es su posicionamiento dialéctico, porque esto no es el cierre, aunque él luego también lo presenta como cierre en algunos momentos, de nada, sino es una reflexión sobre la operación, que es un concepto fundamental en el buenismo, que los seres humanos en sus comunidades sociales y en sus vidas prácticas van haciendo, ¿no? Hay como una tensión entre marcar etapas, meter cosas dentro de cosas desde una lógica que te hace ver lo que vamos haciendo como algo estructurado que elimina alternativas, y esta ontología general en la que la materia general es plural. Esto es lo que llama la atención. Respecto, como os digo, entonces, de la filosofía de Bueno, es una filosofía que amalgama grandes elementos del siglo XIX, incluso del siglo XVIII, el kantismo, teorías de la evolución, estado de ciencias positivas, desarrollo de matemáticas, cuestiones de sociología y de política, pero que, en mi opinión, tiene un carácter fundamentalmente dialéctico. No es esto, por decirlo así, lo importante, sino lo importante es la posición en la que él nos sitúa respecto a lo que va a venir como posiblemente explicable desde su posición. Y la pregunta que yo planteo y formulo es si estas explicaciones que da Bueno metodológicamente, que son explicaciones que tienden a cerrar, a categorizar, que es uno de los grandes temas del siglo XX y en el que Bueno está plenamente inserto, la categorización de un mundo que ha sido desbaratado en su estructura tradicional por la teoría de la evolución, por las revoluciones de las ciencias, por la matemática, etc. Si la forma en la que nosotros tenemos que afrontar el mundo que viene se puede hacer de esta manera reductiva, por decirlo así, o sea, buscando el saber como reducción, como control, como algo que se puede meter, por decirlo así, en estas matrices, y no vamos más bien
hacia una forma de conceptuar, de denominar, de reflexionar sobre nuestras operaciones, que tiene otro carácter, un carácter más abierto, un carácter más complejo. Y si esto no afecta a la estructura misma del gran planteamiento ontológico de Bueno, la distinción entre ontologías regionales, alma, mundo, Dios, ideas, psiques y cosas de la naturaleza, y ontología general. Porque la cuestión fundamental es, hoy pienso yo, es si esto que llamamos ontología general se puede separar de las ontologías regionales y, si, suponiendo que se pudiera separar, si esta ontología general no tiene el carácter plural que dice Bueno, el carácter complejo, diríamos nosotros, sino tiene un carácter diferente. Es decir, si esta ontología no funciona como una referencia, sino funciona de otra manera, ¿no? Cuando él habla de sus últimos libros, vemos que a Bueno estas cosas le van saliendo y le van preocupando y va debatiendo. Por ejemplo, en el último libro sobre el ego trascendental discute con Ortiz de Urbina rápidamente, porque él está al quite, él quiere tenerlo todo, ahí va bajo control, ¿no? O sea, la cuestión fundamental entonces es si esta forma de distinguir, esta materialidad, esta forma puede funcionar de la misma manera, porque como os digo, todavía cuando plantea, esto es lo último que plantea, que yo conozco, que es lo del ego trascendental, utiliza el ego trascendental, hace como una metaelevación sobre las ideas tradicionales y coloca al ego fuera de las tres ideas regionales y lo coloca como un mapeador entre esas ideas y la materia general. De tal manera que entonces sigue operando, le ha dado un paso más, ha conseguido, que es impresionante, porque pasa de estas ontologías dadas y tal a superarlas mediante este planteamiento trascendental que a mí me parece potentísimo, interesantísimo y que me voy a dedicar yo a estudiar y a explicar cuando llegue su momento. Un planteamiento muy polémico en el que muestra el lógico que es, a la forma de Husserl, que no quiere ser el yo no psicológico, sino es lógico, es un operador lógico. Pero la cuestión es si esto se sostiene en el mundo que viene, por decirlo así. Si la materialidad general actúa como una referencialidad en la que un ego, sea lógico, opera teniendo en cuenta demiurgicamente estas tres ideas en las que él no está incluido. Es una cuestión importante y que creo que debe ser pensada. Por eso mi reflexión final es que quizá una de las posibilidades de interpretar el peso de Gustavo Bueno en el siglo XX sea colocarlo al lado de Husserl. Husserl era un hombre que procedía de la geometría y acabó en el mundo de la vida, ¿no? En la filosofía de Gustavo Bueno puede ser llevada hacia una filosofía del mundo de la vida en la que lo fenomenológico aparece, porque él habla de este tipo de cosas, pero de una forma quizá distinta a la que él lo hace en esta división de las materialidades y esta concepción de la materia general. Es decir, una forma post-kantiana, por decirlo así. Bueno, esto... Muchas gracias, José Antonio. Entonces, tiene la palabra el profesor Tomás Luz. Pues muy bien. Buenas tardes. Lo primero que tengo que hacer como secretario de la Fundación Gustavo Bueno, naturalmente, es mostrar mi agradecimiento ex abundante cordis como secretario de la Fundación Gustavo Bueno que soy, en primer lugar a Tribuna Ciudadana, en la persona de Enrique, por la organización de este ciclo Gustavo Bueno, referencia filosófica. Pero también quiero hacer un agradecimiento expreso tanto a José Antonio como a Armando por haberse prestado a la constitución de esta mesa, teniendo en cuenta que estas dos personas que me acompañan aquí pues tienen un vínculo estrecho con el pensamiento de Gustavo Bueno, porque ellos han formado parte de tribunales que han juzgado tesis doctorales dirigidas por Gustavo Bueno Sánchez y que se hacían sobre temáticas diferentes, pero desde las coordenadas del materialismo filosófico. Y entonces es de reconocerles pues que ellos se han leído esas tesis, las han tenido que estudiar, y yo he asistido a muchas de ellas y han puesto objeciones, de manera que de alguna manera este dialogismo que vamos a mantener hoy aquí pues tiene antecedentes muy interesantes que son en esto que estoy relatando aquí. Muy bien. Un segundo asunto que sí que me gustaría abordar aquí era abundar en el vínculo estrecho que hay entre Tribuna Ciudadana y la Fundación Gustavo Bueno.
El primer día Enrique nos indicó que el profesor Bueno pues había intervenido hasta en 8 ocasiones, sin duda alguna. Esto ya supone un vínculo estrecho, pero yo quiero abundar, porque también se apuntó en el día anterior, que este vínculo pues hay que establecerlo a través de una entrañable persona que es José María Laso, al cual también quiero yo aprovechar esta circunstancia para hacerle, pues también para rendirle mi homenaje, ¿verdad? José María Laso fue el verdadero nexo entre ambas instituciones, ¿verdad? Este hombre entrañable pues asistía a todas nuestras lecciones, a los encuentros, y hablar de José María Laso inmediatamente es hablar de Gustavo Bueno, porque como saben ustedes, don Gustavo hizo el prólogo a sus memorias que se titulaba de Bilbao a Oviedo pasando por el penal de Burgos en el año 2002. Tras su fallecimiento, y bueno, este prólogo de don Gustavo pues hacía referencia pues a algo así como autobiografía de un filósofo estoico. Le veía don Gustavo a Laso como la encarnación de la filosofía estoica. Y eso que él no era un filósofo universitario, sino que, pues, vamos a llamarle un filósofo mundano, ¿no? Resulta que cuando fallece José María Laso el 21 de diciembre de 2009, Gustavo Bueno escribe en las páginas de La Nueva España, y de nuevo también quiero hacer un agradecimiento a este periódico, escribe un artículo, una loa de José María Laso que me parece que se titulaba «Se va un estoico». Vuelve otra vez a insistir en esa idea, sin duda alguna. 2 días después, el propio Gustavo Bueno forma parte de la mesa con la que una institución de la Fundación Gustavo Bueno, Teatro Crítico, pues le hizo el homenaje que se merecía a José María Laso. En aquella mesa también participó Batalla, Pablo Huerga y yo mismo. Y finalmente, en esta especie de vínculo que estamos estableciendo entre estas dos figuras representativas del pensamiento del siglo XX, pues la última vez que yo le visité, cosa que hacía con cierta frecuencia desde que contrajo esa enfermedad tan dura, aquella arteriosclerosis múltiple, yo solía pues visitarle primero en la sede de Izquierda Unida, donde él trabajaba día y tarde, pero luego cuando tuvo que ser llevado a la residencia, la que está justo enfrente del Instituto Alfonso II, pues también asistía, le visitaba con una cierta frecuencia. Y les voy a decir sencillamente lo último que me dijo la última vez que le vi, que fue pues 4 o 5 días antes de su fallecimiento, ¿no? Y además pongo por testigo a Víctor, que era el ucraniano que le cuidaba. El hombre ya no tenía apenas voz. Y bueno, pues yo así. Y lo primero que me dijo es, ¿cómo ha ido el curso de verano de Santo Domingo de la Calzada? ¿De qué ha hablado don Gustavo Bueno? Por supuesto, con una... su voz ya estaba naturalmente pues muy quebrada, pero fíjese que de alguna manera él se estaba muriendo y se estaba acordando de don Gustavo. Sencillamente el vínculo era muy estrecho, y resulta que aquel año, el 2009, en Santo Domingo de la Calzada habíamos hablado sobre la ciudad, y muy concretamente porque se celebraba también un centenario de la fundación de Santo Domingo de la Calzada, y entonces pues yo se lo conté y pongo por testigo a este ucraniano también entrañable, que lo cuidaba con verdadero esmero, ¿no? Y el hombre, pues yo no sé si se enteraría del todo, pero yo traté de resumirle brevemente pues lo que es la teoría de la ciudad de don Gustavo, Vamos, que esto es lo que yo quería apuntar, no me iba a quedar tranquilo sin ello. Bueno, y dicho esto, de alguna manera, abundando en lo que ha dicho Méndez acerca del siglo XXI, pues yo quiero hacer otra consideración importante, y es que, claro,
el título de esta mesa redonda, la filosofía de Gustavo Bueno en el contexto del siglo XX. Don Gustavo nació en 1924, pero falleció en 2016. Es decir, ¿qué hacemos con ese cómputo, esa fracción de siglo que es desde el año 2000 hasta el año 2016? Es una fracción de siglo que naturalmente no es nada despreciable. Y inmediatamente me ha venido a la memoria aquel aforismo de Tácito que dice lo siguiente: per quindecim annos grande mortalis aevi spatium. Traducido, durante 15 años, etapa muy importante en la vida de un hombre. Efectivamente, ese periodo, que podríamos decir del siglo XXI, pues en ese periodo, pues ya lo creo que fue importante para la producción de don Gustavo. Fíjense ustedes que muy rápidamente, no voy a abundar demasiado, pero sí que tengo que decir pues algunos detalles en relación a libros, artículos y actividades, muy rápido, ¿verdad? Empezando, porque una de las obras centrales para mí, que es Televisión, Apariencia y Verdad, una obra que se suele silenciar, no sé por qué, supongo yo que los seguidores de Saroni y compañía pues creerán pues que un filósofo que se ha devaluado porque se ha dedicado a una cosa menor, a basura, ¿no? O bueno, pues algo así, ¿verdad? Bueno, pues ese libro, esto lo escribe en el año 2000, pero es que Méndez ha hecho referencia a una obra también emblemática, es El ego trascendental, y esto lo escribe, sale publicado en el 2016, de manera que como ven ustedes son dos obras fundamentales. Sin ellas no se puede entender la ontología de don Gustavo Bueno, porque el libro de la televisión es un libro de ontología, pero de la más potente que se pueda, y es una aplicación de esa ontología al concepto de verdad ontológica de la televisión y de otros medios, y hace una comparación absolutamente genial. Es decir, que aquellos que creen que la ontología de don Gustavo son los ensayos materialistas se equivocan rotundamente, porque la ontología de don Gustavo tiene un núcleo y tiene un cuerpo, y hay naturalmente entre el núcleo y el cuerpo un curso importante. Bueno, pues creer que en los ensayos materialistas está toda la ontología de don Gustavo Bueno se equivoca. Él, por supuesto, la aplica en toda su obra, pero es que estas dos obras que acabo de citar yo, desde el año 2000 hasta el año 2016, son absolutamente centrales, no se puede entender. Y de paso ya aprovecho para ofrecer aquí una de las doctrinas potentísimas de don Gustavo, que es la teoría de la esencia, que lo podemos aplicar a su propio sistema. Todos sus trabajos, toda su temática, todos sus escritos, porque él no dejó de escribir a lo largo de toda su vida, hasta pues unos días antes de su fallecimiento, como lo acredita una apariencia veraz de una fotografía que en su jardín de Niembro, 3 días antes o 4 del fallecimiento, está escribiendo. Esto es absolutamente verdad, pues esto que quiero decir yo, ¿verdad? Que en don Gustavo Bueno, pues hay unos núcleos temáticos que se remontan naturalmente a la década de los 60 o la década de los 50, pero que luego yo podría decir que todo lo que ha escrito en el siglo XXI, algo así, se ha dedicado a dar cuerpo a esas temáticas que estaban en curso. Y esto es muy importante en la filosofía de don Gustavo. Y bueno, y naturalmente, entre esos dos libros que he citado, pues fíjense lo que produjo en el siglo XXI, pues el mito de la izquierda, el panfleto contra la democracia, la vuelta a la caverna, el mito de la felicidad, España no es un mito, Zapatero y el pensamiento Alicia, la fe del ateo, el mito de la derecha, el fundamentalismo democrático, ensayo de una definición filosófica de la idea de deporte, entre esas dos obras, que eso no puede ser despreciable, y no lo escribe en el siglo XX, con lo cual, lo que dice Méndez yo me apunto totalmente, es decir, que
que tenemos también que pensar, por así decirlo, en la importancia de la filosofía de don Gustavo Bueno en pleno siglo XXI. Esto, por lo que se refiere, naturalmente, a libros, ¿no? Pero luego tenemos artículos de enorme importancia, tanto en el Basilisco como en el Catoblepas. Fíjense que en el año 2000 todavía don Gustavo escribe en el Basilisco el artículo titulado Sistema, donde pues hace naturalmente pues una teoría de lo que es de lo que es el sistema, y nos ofrece diferente, como siempre, una clasificación de diferentes variantes de sistema, ¿no? Y en el año 2015, que es el último escrito que aparece en el Basilisco, pues escribe ni más ni menos que Ensayo sobre el fundamentalismo y los fundamentalismos, que es la transcripción a su vez de una serie de lecciones que dio en la Escuela de Filosofía de Oviedo. Con lo cual, entre los escritos y las actividades, pues no podemos en absoluto hacer una especie de corte. Es decir, que en él las actividades que hacía tanto en la Escuela de Filosofía de Oviedo, en los encuentros de filosofía de Oviedo, o antes de Gijón, o en Santo Domingo de la Calzada, en el curso de verano, pues muchas de esas cosas las transcribía, y algunas otras, sin duda alguna. Bueno, pues entre estos dos títulos que acabo yo de indicar, pues tengo aquí una lista tremenda. En el 2002, la distinción entre mundialización y globalización. En el 2005, un escrito potentísimo sobre la imparcialidad del historiador, un escrito dirigido precisamente contra aquellos historiadores que creen que la historia es una ciencia objetiva y que los historiadores pueden de alguna manera pues determinar la verdad histórica. Y don Gustavo dice que es imposible, que podrá haber naturalmente algún tipo de imparcialidad noseológica, pero que la historia está cruzada por otros componentes, y que no es una ciencia positiva, y que naturalmente ahí brotan las ideologías y no cabe en absoluto eso que se conoce como memoria histórica. Es imposible creer que con ello hemos zanjado el pasado histórico, pues pensando que, bueno, pues escritos en el 2007 como la distinción entre morfológico y lisológico, en el 2008 la vuelta del revés de Carlos Marx, sin duda alguna, que es una, pues, en el 2010 la cuestión del aborto, desde la perspectiva de la teleología orgánica, esa tesis suya de creer que es una cosa ridícula, creer que contra la ley de plazos, vamos, que se puede interrumpir, y que bueno, pues eso para él no tiene sentido, y lo argumenta con una potencia tremenda en ese artículo que estoy diciendo del 2010. En el 2011, ¿qué es la democracia? En el 2012, el mapa como institución de lo imposible. En el 2013 escribe un artículo potentísimo también, hace 50 años, que hace referencia precisamente al libro de Zubiri sobre la esencia, y que trata de demostrar, haciendo una crítica, por supuesto, a ese otro filósofo importante del siglo XX, que Zubiri no hace una distinción importante, que para él es central a la hora de hablar de las especies y de la esencia, que es la distinción, naturalmente, pues entre lo que serían las especies porfirianas y las especies plotinianas, y a don Gustavo le parece que ese libro pues es precario precisamente por eso, porque no hace esa distinción, y porque cree que la idea de especie pues es unívoca, y entonces pues ahí tenemos otra doctrina fundamental de don Gustavo Bueno, que todas las grandes ideas pues no pueden ser entendidas en términos unívocos, sino que son análogos, y entonces pues hay que hacer una distinción clara entre sus diferentes, entre las diferencias. En el año 2014 y 2015 estamos hablando ya del Catoblepas, sin duda. Lo que he dicho hasta ahora de los artículos del Catoblepas, porque he cogido la lista del Basilisco, no, lo que estoy diciendo es del Catoblepas. En el año 2014 y 2015, pues se dedicó durante 14
rasguños hablar de las ideas fuerza, ¿no? Ideas fuerza, pues como comunismo, socialismo, patriotismo, paz, pues derecho natural, pena de muerte, derechos humanos, etcétera, ¿no? De manera que, en el año 2016, pues tiene un artículo, estoy hablando del Catoblepas, sobre la filosofía oracular. Esto en lo relativo al Catoblepas, ¿no? Donde yo me he saltado. Y en el Basilisco, con el que habíamos empezado, efectivamente, la idea de sistema la escribe en el 2000, exactamente en el año 2000, y en el año 2015 es el ensayo sobre el fundamentalismo y los fundamentalismos. Bueno, bueno, no nos olvidemos en el Basilisco, pues títulos desde el 2000, en el siglo XXI, ¿verdad? Una crítica a Kant, al idealismo trascendental, las 12 tesis características del materialismo filosófico frente a las mismas 12 tesis de carácter nociológico y ontológico del idealismo trascendental. Esto es muy importante para decir, claro, que no se le puede catalogar como neokantiano, porque sus 12 tesis son absolutamente la contrafigura de Kant, en todos los aspectos, no solamente filosofía de la ciencia, ontología, antropología, en fin, en todo, ¿verdad? Y no nos tenemos que olvidar que en el 2005, esto lo escribe en el 2004, en el Basilisco, que se me había escapado a mí esto, y en el 2005 un potentísimo artículo que es una teoría de las instituciones, con el que completa otro artículo que había escrito él sobre las ceremonias en el año 1984. Bueno, pues fíjense ustedes todo lo que ha producido don Gustavo en el siglo XXI, con lo cual, naturalmente, esto que estamos diciendo del siglo XX, por supuesto que es un filósofo del siglo XX, pero todo lo que ha producido en el siglo XXI, pues también hay que considerarlo, como dice Méndez, precisamente para entender o para ver el siglo XXI, ¿verdad? Bueno, sin duda alguna, todo esto que acabo de decir yo, pues como he dicho, pues son transcripciones a todas sus actividades, a las lecciones, etcétera, ¿no? Pero resulta que este aforismo de Tácito, tiene además otra connotación importante que supo sacar Ortega y Gasset muy bien de esto de los 15 años, que es su teoría de las generaciones, y que, como he sabido, pues Ortega y Gasset desarrolla en su libro En torno a Galileo, ¿no? La influencia de ilustres personajes sobre sus allegados en periodos de 15 años. Pero Ortega y Gasset lo que dice en relación a la generación, que esos vínculos pues están marcados, podríamos decir, por las biografías y por la psicología. Dice Ortega y Gasset que es una generación, pues es en torno a un personaje importante, tener la misma edad y tener algún contacto vital. Entonces, claro, la primera cuestión que se me va a ocurrir a mí ahora inmediatamente es también enfrentar apagógicamente a don Gustavo con Ortega y Gasset, porque don Gustavo no es partidario de la idea de generación, precisamente por ese componente, podríamos decir, biológico y psicológico, y le parece a él que el vínculo entre un maestro y sus discípulos tiene que estar determinado por otra fracción de siglo, que es la década. Y precisamente él lo desarrolla esto en su famoso artículo de 1996, La filosofía en España en un tiempo de silencio, donde hace una naturalmente contra Martín Santos, durante la época llamada del franquismo. No es verdad que en España hubiera un erial, y entonces él lo que hace es demostrar que desde 1936 hasta podríamos decir hasta 1975, lo que él llama pues de primera, segunda, tercera y cuarta década, pues hay una producción filosófica de una enorme importancia. Yo les invito a que ustedes lean ese artículo para que vean que esta
cuestión, en la que también incurre, por ejemplo, Morán, cuando dice de Ortega y Gasset, el filósofo en el erial. España no era un erial, había mucha filosofía, y don Gustavo lo demuestra, y no solamente filosofía, sino ciencia y tecnología, por mucho que les pueda pesar a algunos, ¿verdad? Bueno, pues lo que hace don Gustavo es superponer a la idea de década la idea de oleada, y aquí también empalmo con otro asunto que apuntó Méndez, ¿no? Y una alumna suya, Sharon Calderón, pues en el 2003 desarrolla el artículo El Congreso de Murcia y las oleadas del materialismo filosófico. Y la primera oleada del materialismo filosófico tendría lugar en la década que nosotros llamamos quinta, que sería de 1976 a 1985. La segunda oleada de 1986 a 1995, la tercera oleada de 1996 a 2005 y la cuarta oleada del 2006 al 2015. Luego, en ese periodo, en ese tiempo del siglo XXI, pues se ha gestado una oleada más. Y a esta cuarta oleada, yo quiero hacer aquí una mención especial a dos miembros que podemos incluirlos perfectamente en esta cuarta oleada, que son, por un lado, Rubén Franco y, por otro lado, Julen Robledo. ¿Por qué lo digo esto? Porque las personas que me acompañan en la mesa fueron miembros de los tribunales que juzgaron sus tesis doctorales. En el caso de Rubén Franco, sobre Julián Marías, y en el caso y fue José Antonio Méndez el que estuvo en aquel tribunal, y en el caso de Julen Robledo sobre Sisek. Y el caso... Con Julen estuve yo también. También. ¿Y Armando? En el otro. No, Tú no estuviste estaba en en otras. otras. No, en otras. ¿Acaso en la de Demócrito, en la de Centeno? Ah, muy bien. Bueno, pues bien. En una palabra, con esto lo que quiero decir sencillamente es que hay una cuarta oleada. Es más bien lo que quiere decir. Muy bien. Pues entonces, dicho esto, con lo cual, por supuesto, es una cuestión que yo creo que plantea un cierto interés, y es la filosofía de Gustavo Bueno en el siglo XXI. Pero ahora vamos a regresar al siglo XX. Y, evidentemente, pues, ¿qué es lo que de alguna manera nos concita aquí, verdad? Bueno, pues, don Gustavo Bueno, como filósofo del siglo XX, pues tiene también esta posición apagógica, se enfrenta a los grandes personajes del siglo XX, empezando por Ortega y Gasset, del que hemos hablado antes. Ya la distinción esta entre generaciones y oleadas, pues ya está dicho todo. Pero hay naturalmente una obra emblemática que les diferencia notablemente, y que es, pues, esta obra suya, que es la filosofía de don Gustavo, que es una contrarréplica a la obra de Ortega, que es filosofía. La obra de Ortega, como saben ustedes, la primera edición tuvo lugar en 1958, o sea que fue póstuma a su fallecimiento, y la obra de don Gustavo, que es la filosofía, pues a 1995, ¿no? ¿Qué es lo que contiene esa obra? Bueno, primero, naturalmente, la crítica que hace don Gustavo a Ortega y Gasset, pues supone también y arrastra, pues una crítica, pues al neocantismo de Cohen, a Heidegger, a Husserl, a Dilthey, a Fichte. Naturalmente, todo eso lo arrastraba, sin duda alguna, Ortega y Gasset, ¿verdad? Lo trajo de alguna manera. Y entonces también quiero yo aquí apuntar o hacer una nueva apreciación a la teoría de la esencia. ¿Por qué? Porque aquí se ha hablado, ¿verdad?, de que la visión de la filosofía que tenía don Gustavo, pues hay que retrotraernos al papel de la filosofía en el conjunto del saber. Ese es el núcleo, en el cual, por supuesto, don Gustavo hace un desarrollo formidable de lo que son las autoconcepciones de la filosofía. Pero es que esa doctrina de don Gustavo tiene un curso y un cuerpo, y el cuerpo no se cierra hasta que no se lea qué es la filosofía, y sin duda alguna
otra obra fundamental que escribe en el Catoblepas en el año 2010, que se titula El porvenir de la filosofía en las sociedades democráticas. De manera que aquí nos ocurre lo mismo que antes. Si uno cree que con la lectura de aquella obra que escribió en el año 70, ¿no?, el papel de la filosofía ya tiene bastante, pues no, porque resulta que esa temática tiene un núcleo, tiene un curso y tiene un cuerpo, y entonces hay que verlo todo. En una palabra, lo que yo, el contraste que yo haría entre don Gustavo y Ortega y Gasset es que para Ortega y Gasset la filosofía es un término unívoco, y entonces pues tiene unas notas, pues eso, sublimes, características, y claro, pues resulta que don Gustavo deshace ese concepto de nuevo y dice, no, es que hay muchos tipos de filosofía, hay una filosofía dogmática, hay una filosofía histórica, de carácter filológico, hay una filosofía adjetiva, podríamos decir, pues para él, pues de carácter degenerado, y hay una filosofía crítica, que es la que él practica, y la que en cierta medida pues dirige contra, que es filosofía de Ortega y Gasset. Y no solo, claro, naturalmente. Y además hay otra cuestión que le achaca, y es precisamente que Ortega y Gasset sería uno de los ejemplos clarísimos de haber incorporado en España el síndrome de Estocolmo. Es decir, el creer que la filosofía alemana es de rango superior y que aquí en España estábamos completamente analfabetos filosóficamente, que él venía a salvarnos, pues qué sé yo, pues eso, con Kant, con Heidegger, con Dilthey, con Fichte, etcétera, etcétera. Claro, y don Gustavo le demuestra que hay una tradición filosófica. Méndez lo ha dicho, su formación escolástica es precisamente eso, es decir, que aquí hay una primera y una segunda escolástica de enorme importancia. Él la conoce perfectamente y entonces pues no tiene en principio aún. Tomás, después en el coloquio yo creo que vas a poder desarrollar un poco más ese tema, lo digo porque si no le dejamos tiempo a Armando. ¿Cómo vamos terminando? Pues si se me concede un par de minutos más. Bueno, bueno, tengo hasta... Uy, madre. Bueno. Dejado para el coloquio. Vamos a ver. Otro enfrentamiento realmente importante de don Gustavo con Ortega es la obra España frente a Europa, que es una obra pensada contra España invertebrada, naturalmente, y luego pues esto lo ejercita porque, como es sabido, pues Ortega era un pensador europeísta y don Gustavo, la obra de don Gustavo, España frente a Europa, una obra que también se ha querido silenciar, yo no sé por qué, y es una obra potentísima porque supone un conocimiento de la historia de España, pero una filosofía del Estado y el Imperio de una enorme envergadura, sin duda alguna, ¿verdad? A la vez, don Gustavo, en el año 2001, en los encuentros de filosofía de Gijón, pues también desarrolla la tesis contra Ortega, la idea de España en Ortega, y finalmente también la idea de ciencia en Ortega en esos mismos encuentros. Luego, de alguna manera, pues esto. Frente al marxismo, pues la vuelta del revés de Marx, pero yo tengo que decir aquí, ¿no?, la crítica que hace al materialismo monista del Diamat en los ensayos, la crítica contra Sacristán en el papel de la filosofía. No puedo entretenerme mucho más aquí, ¿no? O contra el eurocomunismo de Santiago Carrillo a través de la televisión. En fin, yo tengo que decir que en su obra sobre el papel de la filosofía, don Gustavo lo que defiende es que hasta incluso en la universidad se puede hacer filosofía académica perfectamente, ¿verdad? Y él la desarrolló hasta que, como es sabido, en el año 1998 el rector Julio Rodríguez pues no le concedió su puesto como profesor emérito y él decía que le parecía a él que la cuestión que estaba o que sobrevolaba sobre este asunto era la cuestión del bable. Bueno, frente al neopositivismo, pues aquí entraríamos en otra obra emblemática de don Gustavo, que es su teoría del cierre categorial, contra el neopositivismo y contra la filosofía analítica, contra Maurice Lick, Carnot, etcétera. Les acusa de descripcionistas, que es una teoría parcial,
contra Popper el teoreticismo, por ser teoreticista, contra Bunger el adecuacionismo. Bueno, frente al convencionalismo de Thomas Kuhn, pues don Gustavo dice que no se puede desarrollar la teoría de la verdad científica desde una posición subjetualista. Frente al etnologismo, pues su obra Etnología y Utopía y el mito de la cultura, también podemos hacer aquí la teoría de la esencia. El núcleo es etnología y utopía, y en el mito de la cultura es el cuerpo de su doctrina sobre la cultura, donde pone pues boca arriba pues a Levi-Strauss, a Malinowski, etcétera, etcétera. Frente al materialismo cultural, lo mismo hace con Marvin Harris, ¿no? A través precisamente de su determinismo cultural, su artículo del 78, o su doctrina del espacio antropológico, porque Marvin Harris pues tendría una concepción plana de esa. Vamos a dejarlo para el coloquio, lo que haya podido quedar, y si te parece... Pues entonces termino. Venga. Termino. Me queda contra el formalismo político, contra Althusser, contra Habermas, contra Fukuyama, contra Erich Fromm, contra Marcuse, y luego un apunte sobre la aportación de don Gustavo a la historia de la filosofía. Y entonces termino. Lo que yo tengo que decir, si luego puedo naturalmente retomar alguna de estas de estas críticas de estos autores que yo acabo de mencionar, que son personajes centrales del siglo XX, contra los que se enfrentó don Gustavo, pues yo tengo que decir que en todos esos debates, algunos de ellos pues debates orales a los que yo asistí, pues en todas ellas, en estas confrontaciones dialécticas que él mantuvo, y no digamos con otros personajes que tampoco puedo yo entretenerme, como Muguerza, García Calvo, Eugenio Trías, Lledó, para centrarnos en filósofos españoles del siglo XX, José Antonio Marina, Sádava, Sabater, etcétera. Bueno, pues yo creo que sus adversarios en esos enfrentamientos quedaron ligeramente tocados, y entonces yo aquí termino con aquello que le gustaba a él pronunciar y que utiliza en su análisis del Protágoras de Platón, y decía, yo creo que cuando yo tuve una conversación con Manuel Sacristán en Valencia, cuando le invitamos en el año 70, o con otros personajes como García Calvo, o como Eugenio Trías, o como Muguerza, etcétera, y pues aquello que decía Sócrates, ¿no?, con respecto a su debate con Protágoras, y por un momento, como golpeado por un gran púgil, sentí vértigo y quedé perturbado, tanto por lo que había dicho como por la aclamación de los demás. Es decir, que a mí me parece que esto de alguna manera se reproduce en los debates que yo he conocido entre don Gustavo y todos estos personajes. Entonces, según esto, hemos de concluir, además de lo que he dicho sobre el siglo XXI, que Gustavo Bueno es el filósofo del siglo XX. Muchas gracias. Gracias Tomás. Tiene la palabra el profesor Armando. Gracias. Bueno, gracias a Tribuna Ciudadana por contar con el Departamento de Filosofía para este acto. Gracias al Club de Prensa Asturiana, a quienes me acompañan aquí en la mesa y a todos ustedes. Mi intención para esta intervención era complementar en la medida de lo posible lo que se ha dicho, no solo aquí ahora, sino en las dos sesiones anteriores de este ciclo de conferencias, ¿no? Intentando ver cuál sería el ámbito posible de influencia de la filosofía de Gustavo Bueno a partir de ahora. En qué problemas filosóficos y en qué grupos, no me atrevo a decir escuelas de pensamiento contemporáneo, la filosofía de Gustavo Bueno podría tener alguna influencia que todavía no ha tenido. Y para eso creo que es bueno recordar lo que se ha dicho aquí por parte del profesor Alberto Hidalgo en
sesión anterior del ciclo, y y también se ha repetido aquí ahora, ¿no? Es la importancia que tienen los problemas que el propio Gustavo Bueno escoge para ir desarrollando su obra, no porque sean problemas universales que se puedan aplicar en todo tiempo y lugar, sino precisamente por lo contrario, porque son problemas de su tiempo y problemas situados en un contexto geográfico, social, temporal, concreto, y eso es lo que, en mi modo de ver, los hace más susceptibles de influir en quienes los lean en otro momento, en otro lugar y en otras circunstancias. Y el problema principal, como ya se ha dicho varias veces, que abre en la filosofía de Gustavo Bueno, es justamente el del papel de la filosofía en el conjunto del saber y el de ese conjunto del saber mismo, ¿no? Cómo se articula, que lo constituye. Es el problema de las ciencias, que ya había visto Husserl, como se ha dicho, ¿no? en las ciencias europeas, y que es un problema que recorre toda la filosofía del siglo XX, desde el positivismo hasta el sociologismo de finales del mismo, pasando por todas las corrientes que ustedes quieran traer. Este problema es interesante porque obedece a una conciencia muy clara a principios del siglo XX, que es el desarrollo nunca visto antes, ¿no?, de las ciencias y tecnologías en ese momento, que parecen ir reduciendo el espacio disponible para otro tipo de saberes, ¿no?, y que a la vez van ampliando el mundo conocido, por decirlo así, ¿no?, temporalmente, pues con la cosmografía, ¿no?, con la astronomía, ¿no?, la geología, la biología en todas sus facetas, que van ampliando muchísimo el campo de cosas que se pueden conocer, ¿no?, enriqueciendo nuestra visión del mundo, ¿no?, y a la vez como arrinconando, ¿no?, el lugar tradicional de la filosofía, ¿no?, dejándolo sin espacio. Entonces, por eso esto ha sido uno de los problemas fundamentales en toda la filosofía del siglo XX. Y eso creo que es uno de los aspectos de la filosofía de Gustavo Bueno que podría tener interés para una filosofía presente o futura dentro del siglo XXI, en el que, a mi modo de ver, el problema no es ya qué espacio le queda a la filosofía en el conjunto del saber, ¿no?, o cómo se catalogan esos otros saberes, cómo se distinguen, ¿no?, sino más bien todo lo contrario, ¿no?, cómo se superponen, eso es. Esas distintas disciplinas que ya no están separadas como disciplinas, ¿no? De hecho, la interdisciplinaridad, ¿no?, la multidisciplinaridad, aparte de ser una palabra más o menos afortunada, ¿no?, en la jerga de la política científica, ¿no?, es una realidad, ¿no?, cada vez cuesta más catalogar en qué disciplina está uno. Pero el problema de la catalogación ya no es el problema. El problema es de qué nos están hablando esas disciplinas que ya no podemos catalogar, ¿no?, en las fronteras de la vida, ¿no?, de lo humano, del tiempo, de los componentes últimos de la materia aquí en sentido M1, etcétera. Entonces, podemos utilizar la obra de Gustavo Bueno para aclararnos en este momento de bastante confusión, pero una confusión yo creo que rica y una confusión prometedora en el campo del conocimiento científico. Lanzo esta pregunta a mis compañeros de mesa para el posible debate, ¿no? Yo creo que sí, y lo puede hacer de una de las maneras que anunciaba el propio Gustavo Bueno en los ensayos materialistas en la introducción, ¿no?, que es precisamente distanciándose a la vez del escepticismo y del fanatismo, buscando una vía intermedia entre estas dos posibles posiciones. Es todo lo mismo, ¿no? Es pensar la complejidad del ser y del hacer, del aparecer,
con rigor, ¿no? Y una cosa que nos ha dicho, que es muy importante para mí en la filosofía de Bueno, es entender la filosofía como caza de mitos, por decirlo así, y a la vez entender que las posiciones dialécticas que nosotros tenemos derivan de mitos que son lo que nos constituye de alguna manera, ¿no? Esta cosa que es tan importante y que forma de estos iris y venires que nos desconcierta. Nosotros somos, lo enseña Comte, lo enseña después Durkheim, nuestras teorías son hijas de nuestros pasados y se dan dentro de ese marco, pero a la vez nosotros ese marco lo contemplamos como algo que hay que desmitologizar, por decirlo así, ¿no? Y esta tensión tremenda, que es el rigor luego de la lógica de Bueno, ¿no? De su método, un método muy fructífero precisamente por esto, porque se mueve en este intersticio y que ha dado pie a muchísimas tesis doctorales que Tomás ha nombrado y muchas otras, ¿no? Es un campo fecundo, sí, en mi opinión. Sí, otra... ¿Puedo yo...? No, bueno, más, no. Otro, Después. un rasgo que me gustaría destacar de la filosofía de Gustavo Bueno, que normalmente no se contempla tan detenidamente como otros, creo, ¿no? Y que sin embargo él menciona explícitamente, es el pluralismo de partida, que es justamente el punto de partida del cierre categorial, ¿no? Que lo dice explícitamente así. En lugar... De partida y de llegada. Bueno, en lugar de intentar buscar primero, ¿no?, un criterio para distinguir unas ciencias de otras, unas disciplinas de otras, vamos a tomar la pluralidad de disciplinas que de hecho tenemos, ¿no?, y vamos a intentar ver por qué está ahí, ¿no? Y en este sentido, yo apuntaría este concepto tan bonito que usa él, el concepto de Simploque. Habría que profundizar en el concepto, profundizarlo y desfondarlo probablemente, ¿no? Porque todavía el concepto de Simploque, aunque es una conjunción de lo diverso, por una ligazón de lo diverso de diversas maneras, no de una forma unívoca, todavía para mí en el mundo presente es un concepto demasiado unívoco todavía, ¿no? Esta univocidad es la que despide en la complejidad lo que llamaríamos la llegada del siglo XXI, ¿no?, de la época postindustrial, ¿no? Sí. Entonces, tomar el pluralismo como punto de partida me parece que es una estrategia prácticamente irrenunciable en este momento, ¿no? Porque estamos viendo que el avance del conocimiento científico nos empuja hacia regiones cada vez más resbaladizas, ¿no? Entonces, en lugar de tratar de poner nuestra posición de partida desde las posiciones que sean, ¿no?, filosóficas, religiosas, ideológicas de todo tipo, ¿no?, partir de eso que se nos está diciendo y a partir de ahí, ¿no?, de lo que se está haciendo ahora pues en microbiología, ¿no?, o en genética, ¿no?, o en cosmología, por ejemplo, ¿no?, partir de ahí para luego intentar armar nuestro aparato conceptual y no partir de nuestro aparato conceptual para tratar de amoldarlo a esos nuevos desafíos, porque si no vamos a estar siempre en un permanente desajuste, que es lo que el propio Gustavo Bueno buscaba evitar. El concepto de estrómata, por ejemplo, que utiliza al final, ¿no?, sería una vía quizá, ¿no?, de tesela, se dice, sería como tapiz, como quizá una forma de repensar la simple, que no lo sé, esto ya tendría que ser una cosa técnica del urbanismo, pero sería una idea potente en el sentido que apunta Armando, y que también apunto ahí. Y en este sentido creo que la filosofía buenista tendría mucho que aportar, por ejemplo, a todas las corrientes sociologistas, constructivistas de la ciencia y la tecnología de las últimas décadas, ¿no? Es decir, la idea de que la ciencia está socialmente construida, ¿no?, que lleva a muchas de estas teorías a pensar que entonces el discurso científico es igual que cualquier otro tipo de discurso. Creo que la filosofía de Gustavo Bueno lo que permitiría en este caso sería, sí, es construida, ¿no?, es un producto social, ¿no?, es un fruto de operaciones en la que los productos científicos forman parte del mismo campo, pero no es igual que cualquier otro discurso. Tiene unas peculiaridades que habría que desentrañar. Por ejemplo, se me ocurre que es una de las aplicaciones posibles de la filosofía de Gustavo Bueno a lo que se está discutiendo ahora mismo en filosofía y lo que probablemente se discutirá en los próximos años, ¿no? Otro ámbito en el que podríamos utilizar este mismo punto de partida, que yo no veo tan explícitamente contemplado en la obra de Gustavo Bueno, pero que sin embargo me parece que está latiendo constantemente, sobre todo en los últimos 20 años o 30, ¿no?, es el de
el entendimiento con el otro, que es otro. Desde Enología y Utopía, yo creo, al menos desde ahí, yo creo que eso está latiendo en el pensamiento de Gustavo Bueno, ¿no? Y es uno de los grandes problemas contemporáneos. No tanto por esta idea de que debamos dialogar, y no sé qué, sino porque el otro, ¿no? El otro grupo, ¿no? Los del otro lado, es cada vez más cambiante y más difícil de identificar. Y entonces tenemos, si es que hay algo así como el otro, ¿no? Y entonces tenemos ahí también un campo que en estos momentos está siendo fértil en filosofía, ¿no? Está dando que pensar, y probablemente dará más en los próximos años, en los que creo que la filosofía de Gustavo Bueno también podría aportar cosas interesantes. Y en fin, por no alargarme más, solamente querría un último apunte que no tiene que ver directamente con su obra, ¿no? Sino en cómo se ha producido y cómo se ha diseminado, de la que yo creo que también se pueden tomar algunas notas para lo que viene, ¿no? Es decir, el cara a cara, el trabajar directamente con personas en la generación del pensamiento propio, es decir, en un diálogo no hipotético, sino en un diálogo real, es decir, cara a cara, de viva voz, viéndose físicamente presentes en el mismo espacio-tiempo, ¿no? Creo que eso conviene también recuperarlo para la construcción de posibles filosofías futuras, ¿no? Frente a otras alternativas virtuales o que intenten soslayar o evitar esta coexistencia, esta convivencia que ha estado siempre presente, que sepamos, en la filosofía, como vemos en los diálogos de Platón, ¿no? Hasta ahora, que eso no se puede soslayar. Se puede modular, pero no se puede soslayar para que un pensamiento, una obra filosófica, y en general cualquier obra, diría yo, ¿no? Pues caiga en algún suelo y brote, ¿no? En esto tenía Bueno dos cosas interesantes. Uno era el concepto de filosofía mundana y luego otra la filosofía en la enseñanza media, ¿no? Que serían dos formas de lo mismo, ¿no? El llevar allí las cosas. ¿Puedo? Bueno, vamos a ver. Si yo no he entendido mal, y sí que me gustaría terciar, ¿no?, en estas propuestas que se nos han hecho, ¿no? En primer lugar, la idea que he escuchado Armando cuando hace esa posibilidad de que exista una interdisciplinariedad entre las ciencias, las artes, yo creo que eso es absolutamente incompatible con el materialismo filosófico, absolutamente, vamos. No hay posibilidad de tal superposición. Lo que cabe es alguna intersección entre las disciplinas científicas, porque la teoría del cierre de categorías lo que dice precisamente es que cada ciencia pues cierra su campo necesariamente a través precisamente de unas entidades terciogenéricas que son las identidades sintéticas, es decir, los teoremas, y esos teoremas cierran y le dan inmanencia a ese campo de tal manera que esas propias identidades sintéticas que se adquieren por cursos diferentes y porque han existido contextos determinantes que lo han posibilitado, expulsan de ese campo otros componentes que pertenecen a otro campo y por tanto la interdisciplinaridad es absolutamente imposible. Incluso don Gustavo lo lleva al campo de la estética. En sus trabajos sobre la estética, cuando habla de las artes, pues también dota a las artes de una inmanencia, de manera que esas mezcolanzas que se suelen o se pretenden hacer, pues qué sé yo, entre la música, la pintura, la escultura, etcétera, estas mezcolanzas, pues no tienen en absoluto desde el punto de vista del materialismo filosófico, no tienen salida, y en todo caso lo que caben son algunas intersecciones. Y ni mucho menos pues eso Tomás, no, pero te decía eso, ¿y no será eso una recaída a posteriori en lo porfiriano? No, porque una pérdida de dialéctica, por decirlo así. No, porque esas ciencias positivas, a su vez, pues tienen un proceso, un curso, sí. Y entonces en ese curso
la filosofía plotiniana está absolutamente, es decir, empezando por la biología, es decir, la teoría de las especies, pues supone naturalmente que desde las especies fijas de Aristóteles hasta y pasando por Linneo, pero luego viene naturalmente Darwin y entonces eso lo pulveriza. Y entonces ahí no hay, por así decirlo, esencias porfirianas, sino que esa ciencia, cada ciencia tiene un proceso, un curso, en el cual hay momentos porfirianos que son absolutamente vapuleados, precisamente por el cuerpo de esa ciencia. El núcleo puede ser naturalmente porfiriano, pero el cuerpo, al ser dialéctico, lo tritura completamente. Y lo mismo podemos decir, mutatis mutandis, de la física, de la astronomía, etcétera, etcétera. Es decir, que desde mi punto de vista eso no cabe, ¿no? Bueno. Sí, la cuestión aquí está que precisamente el abanico de disciplinas que no se definen, digamos, a priori porque veamos un cierre categorial, sino que se definen de hecho cuando consiguen más o menos un cierre. Se niega además porque que eso se pueda dar de a priori. Claro, entonces cuando eso es materialismo. Lo que quería decir es que precisamente ese abanico de disciplinas que tenemos hoy en 2017 es diferente del que había en 1990 o en 1940. Es diferente, simplemente. Entonces, precisamente lo que la virtud, a mi modo de ver, de la perspectiva del cierre categorial, es que conseguiría acomodar mejor esas, por decirlo así, disciplinas mutantes, como las especies darwinianas, ¿no? Sin tener que estar constantemente lanzando un marco preestablecido y sufriendo porque las disciplinas que tenemos ahí en marcha pues no caen del todo dentro del campo de la física tradicional, o no caen del todo dentro del campo de la bioquímica, o no caen del todo dentro del campo de la ingeniería electrónica. Precisamente hablando de física y de física newtoniana y de mecánica cuántica, uno de los discípulos aventajados de Gustavo Bueno, Carlos Madrid, precisamente en un escrito fabuloso, pues nos presenta el cierre categorial de la mecánica cuántica. Es decir, que naturalmente la idea de materia ontológica general supone que los campos categoriales no están cerrados, no hay ni mucho menos clausura, sin duda alguna, hay novedades, sin duda alguna, pero estas novedades no quiere decir en absoluto que podamos mezclarlas de un lado para otro, sino que hay que esperar a su curso y esperar naturalmente a que los diferentes cursos operatorios consigan identidades sintéticas que permitan cerrar ese campo. Es decir, que no es un a priori, es un proceso histórico en el cual, pues, si no se parte de esta idea de que cada ciencia tiene su campo categorial y en él no pueden entrar otros asuntos, y que naturalmente hay novedades que nos tienen que abrir los ojos y tenemos que estar pendientes de los diferentes cursos operatorios y a ver hasta qué punto pues esas nuevas disciplinas pueden alcanzar o no su cierre categorial. Esto en relación a ese asunto, ¿no?, de la interdisciplinariedad y de lo que yo llamo, pues naturalmente, pues simples intersecciones que se pueden dar naturalmente, como es lógico, ¿no? Esto no. Luego hay otro asunto que ha apuntado José Antonio, que es la idea de mito, la idea de simple ok y la idea de estroma. Yo quiero decir dos cosas sobre ello, ¿no? Por supuesto, grandes mitos. Piensen ustedes que la mayor parte de las obras que ha escrito don Gustavo en el siglo XXI, pues son tirar contra los mitos oscuros. El mito de la izquierda, el mito de la derecha, el mito de la felicidad. España no es un mito para aquellos que creen que sí, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pues que al lado de estos mitos oscuros que hay que triturar, pues hay mitos luminosos. Y don Gustavo pone como ejemplo de mito luminoso el mito de la caverna. Y él, naturalmente, eso lo lleva hasta sus últimas consecuencias en una de sus obras emblemáticas, que es Televisión, Apariencia y Verdad. A mí me parece que ese libro está lleno de mitos luminosos, imitando precisamente a Platón, porque es lo que él considera precisamente que la televisión es la realización de ese mito luminoso de Platón. En cuanto a la idea de estroma y de simploqué, pues precisamente nos remite a la idea de materia ontológico general. Efectivamente, la palabra estroma
que como se sabe muy bien, pues San Clemente lo pone en el segundo capítulo, estrómata o tapetes, ¿no? De su obra para enseñar, como catequista que era, ¿verdad?, a los cristianos, y que dice que es como un tapiz, pero un tapiz que encubre, que tapa, Y entonces don Gustavo precisamente coge esta palabra y entonces dice, pues naturalmente, desde un punto de vista del regresus, existen unos estromas filosóficos o grandes tesis que son las que él anuncia, ¿verdad?, que es el pluralismo, la inagotabilidad, etcétera, etcétera, pero que esta noción es permanente, está presente en toda su obra, es decir, que él es materialista porque tiene estas nociones estromáticas, pero luego la idea de estroma, a su vez, nos remite precisamente a las morfologías. Un estroma es un vaso, un estroma es una carpeta, y entonces lo que dice don Gustavo en su apreciación en una tesela, precisamente no he podido antes referirme a otra de las aportaciones de don Gustavo, es decir, sus lecciones a través de teselas, lo que viene a decir precisamente es que todas las morfologías mundanas nos ofrecen una apariencia, pero resulta, y por eso todo tapiz tiene pues una trama y una urdimbre, vemos la trama, que eso es la fenomenología, y algunas filosofías se quedan ahí, precisamente ¿por qué? Porque tienen un ego trascendental diminuto y les llega con los fenómenos, es decir, con la percepción de las tramas. Pero don Gustavo lo que dice en todos los estromas, en todos los objetos morfológicos, pues hay una urdimbre que está, por así decirlo, encubierta. ¿Y esa urdimbre qué es? La materia ontológica general. Con lo cual podríamos decir que su doctrina materialista la lleva hasta sus últimas consecuencias. Es decir que la idea de simple, que es otra manera de hablar de la materia ontológica general, la inagotabilidad, la inconmensurabilidad, pues nos lleva también tanto a la idea de lo que sería la urdimbre del estroma con la simploqué. Bueno, el coloquio, como se ve, ya empezó hace un rato y sería interesante, bueno, primero que José Antonio Méndez ya nos avisó que se tenía que ir, sí, porque tiene una cita también, bueno, efectivamente. Muchas gracias a todos vosotros por venir y a Tribuna Ciudadana por organizar también este acontecimiento. Y si queríamos dar paso a alguien del público que quiera hacer alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos hablado. Bueno, tenemos 3 de momento, no sé tu nombre, perdón, sí. O el micrófono, no sé dónde lo tenemos. Ahí. Aquí. Voy a bajar. Sí, yo haber resistido, primero las exposiciones han sido muy brillantes. Es una lástima que se haya tenido que ausentar Méndez, porque yo iba a plantearle algo. Yo creo que tenemos una formación heideggeriana seria, pues la ha captado bien. Es la teoría de toda la concepción del materialismo desde la dialéctica y desde la teoría sin por qué. Porque una de las grandes crisis del mundo occidental hoy día es precisamente la creencia que tras la muerte de la metafísica, digamos que el pensamiento está derrumbado, es imposible hacer un discurso único, la tesis de Lyotard, ¿no? Y yo también, por ejemplo, lo conocí a través de Tribuna Ciudadana, ¿no? Un sueño que Lyotard estuvo aquí en Asturias. Entonces, este es un tema clave porque quitó Méndez la importancia que tiene la fenomenología en bueno, y no solo bueno. Por ejemplo, en España, yo esto lo estudiaba, lo estudié un poco ahora, en España hubo una tradición, y no hubo, por desgracia, antes de que fuéramos actualmente colonizados por los reduccionismos primogenéricos de la psiquiatría norteamericana, hubo una tradición fenomenológica muy importante. Si uno coge las obras de López Ibor o de López Ibor Ariño,
vemos que cuando ellos se enfrentan, incluso en términos cristianos, al dualismo mente-cuerpo, operan con la metodología de Hartmann, por ejemplo, o de Scheller, incluso de una manera muchísimo más potente y mucho menos ensayística y trivial que la que hace Ortega. Estoy pensando en las obras del doctor López y Mor de los años 60, cuando él se enfrenta, y él de los Carvalho, por cierto, a los conceptos de, o que se llama tradicionalmente enfermedades psicosomáticas, como las neurosis, pues ellos tienen una teoría del cuerpo que, aunque sigue presa del dualismo platónico, cartesiano y la metafísica cristiana, operan sin saberlo con una. Yo todavía hoy leyendo un texto para una conferencia que quiero preparar para las próximas jornadas, pues operan con una estructura fenomenológica, como la de Hartmann, que debe mucho a esa tradición pluralista. Que la realidad no se puede, la realidad de un enfermo, por ejemplo, no se puede reducir ni a M1, ni a M2, ni a M3, pues muchas patologías, entre comillas las patologías, entre muchas comillas, por uso que diga el DSM-5 americano, pues tienen elementos M1, M2 y M3. Recordemos, por ejemplo, que dentro de la propia heterodoxia psicoanalítica, pues Víctor Frank hablaba de que había cuadros clínicos que tenían componentes no homogéneos, ¿no? Cuando dos personas se enfrentan por valores, por ejemplo, en el seno de una convivencia matrimonial, pues puede haber una crisis, incluso unas patologías somáticas por razones, digamos, de la propia implantación de la conciencia humana. Pero simplemente si querías alguna pregunta... Sí, no, la pregunta es que, por ejemplo, la pregunta viene con lo siguiente, que es que yo creo que la importancia de la obra de Gustavo Bueno se tiene que medir en la medida en que esta puede influir en el propio discurso de la historia de España. Y eso es, digamos, retomar la importancia que ha tenido la obra de Bueno en los últimos 15 años, porque, por desgracia, hay que decirlo así, ningún político, ningún periodista en España todavía ha permeado en él y su discurso nada que tenga que ver con una visión pluralista de la realidad. La mayoría de los periodistas, los políticos, siguen hablando, por ejemplo, se me ocurren muchísimos ejemplos, de izquierda y derecha, como si la izquierda fuera una, o como si la derecha fuera una. O, por ejemplo, cualquiera que haya tratado médicos estudios, pues creen que hay cierto tipo de patologías que se reducen a estructuras puramente fisicalistas. Es decir, la ontología con la que trabajan muchos médicos pues no ha pasado de ser la de Hartmann. Ya ha llovido, ¿no? Claro, por razones, los que conocemos un poco de sociología del conocimiento, por razones que van ligadas a la implantación ya política, no gnóstica, de la teoría de los paradigmas de Kuhn. Las comunidades científicas funcionan por consenso, pero lo que precisamente, y eso está muy bien, precisamente lo que demuestra la teoría empírica es que hay verdades que tienen una densidad ontológica que no se pueden alcanzar por consenso. No sé si la mesa quiere hacer algún comentario. Y eso tiene que ver con cuestiones políticas. Vale. No sé si queréis hacer algún comentario. ¿Quieres decir tú algo? Bueno, no sé, la importancia que pueda tener la obra, pues no sé cómo se puede medir, eso se verá, ¿no? Según en qué campo al final acabe calando o no, en fin, como la de tantas personas, tantas obras anteriores, pues al final se manifiestan en campos diferentes y no necesariamente por la influencia política en un sentido, digamos, ordinario del término que puedan tener, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que la importancia de la fenomenología, más que de la fenomenología, de los temas de la fenomenología en la obra de Gustavo Bueno y en general en toda la filosofía contemporánea, yo creo que está fuera de discusión, ¿no? Bueno, ya, pero siempre que tengamos en cuenta en que es el punto de arranque, por supuesto. Todo materialismo tiene que partir del mundo y tiene que partir de los estromas y los fenómenos son absolutamente importantes. Pero siempre que tengamos en cuenta que dentro del eje semántico de toda ciencia, los fenómenos son una figura que no completan en absoluto ese ámbito o ese eje semántico. Es decir, están los referentes, están los fenómenos, pero están las esencias. Y las esencias suponen naturalmente que los fenómenos han quedado de alguna manera, pues, si no apartados, pues por lo menos tiene que haber como una especie de puestos entre paréntesis, porque lo realmente sustantivo son las esencias o las identidades sintéticas, ¿no? Y entonces sí, los fenómenos, ¿cómo lo va a negar? Precisamente una de las críticas que hace don Gustavo
a Kant es precisamente el hecho de que Kant no parte del mundo, es decir, que tiene una ontología donde pues no tiene en cuenta mientras que don Gustavo Bueno parte de los fenómenos pero los neutraliza, porque si no hay neutralización de fenómenos no hay identidad sintética. Lo que sí comparto con Miguel Ángel es la importancia de don Gustavo en lo que podríamos llamar la filosofía de la historia de España. Eso, por supuesto, que es absolutamente central. Y yo, desgraciadamente, creo que todavía no se han dado cuenta nuestros políticos de la potencia enorme que tiene don Gustavo a la hora de definir la idea de Estado, en aquel primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, la idea de imperio, en España frente a Europa, y la idea de nación en la idea de España no es un mito. Desde luego yo pido por favor a los políticos que hagan el esfuerzo de leerse estas obras. Nos evitaríamos muchos bochornos en el Parlamento cuando tienen que hablar o tienen que legislar en relación al Estado, a la nación, bueno, y de lo que queda del imperio, que es el idioma. Esta es la cuestión. Muy bien. Hay dos preguntas más, allá al fondo Antonio, y otra es cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. A mí no me hace falta micrófono, ¿eh? No, pero te lo vamos a dar. Sí. Yo quisiera plantear a la mesa lo siguiente. Yo siempre he visto la filosofía de Gustavo como una filosofía que podríamos decir, permítase la metáfora, explosiva. Y utilizando esta misma metáfora, pues, y compaginándola con la idea que la propia filosofía de Gustavo siempre habla de núcleo, cuerpo y curso, pues mi pregunta es, quizá la explosión de esta filosofía esté ahora con la onda expansiva ya muy lejos. La vemos en México, por ejemplo, o en Hispanoamérica, que está teniendo una gran repercusión. Pero mi pregunta es, ¿y qué ha pasado con el núcleo? ¿Qué está pasando con el núcleo? ¿Quién está llevando aquí qué va a pasar? Más bien, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Pero no ya en un futuro muy lejano, no vamos a hablar de siglo XXI, no. Dentro de 10 años, vamos a decir. Dentro de 10 años. O hoy mismo, en la universidad se está explicando o se está ejercitando la filosofía de Gustavo. Yo soy consciente de que en los institutos, en donde aquí algunos profesores estamos, Miguel Ángel, Carmen y otros seguramente, estamos al menos ejercitándola, explicando lo posible, divulgándola más que vulgarizándola. Y eso es difícil, por cierto. A los chavales de 18 años es difícil explicarles esta filosofía. Bueno, a los chavales de 65 también. Pero mi pregunta entonces me da un poco pena que Méndez haya marchado porque también querría saber su opinión. Hoy día, hoy por hoy, o dentro de 10 años, se está explicando, se va a explicar, ¿qué futuro veis vosotros de la filosofía de Gustavo en la universidad? Hoy, como, no ya en el sentido biográfico, porque podríamos decir, Gustavo Bueno, como desde el punto de vista biográfico, fue centrífugo o centrípeto en cuanto a sus alumnos. No me interesa eso, porque, bueno, también podría ser interesante que se explicase. Pero sino desde el punto de vista institucional, ¿esta filosofía tiene futuro en nuestra universidad? Esa es la pregunta. No sé. Desde luego podría tenerlo, eso desde luego. Y tiene presente, eso también desde luego. Es que nosotros seguimos leyendo y transmitiendo la obra de Gustavo Bueno en nuestras aulas. Más adelante, pues no sé. Claro. Pero yo entiendo que ese futuro será más largo y más fructífero en la medida en que seamos capaces, bueno, lo que decíamos antes, ¿no?, de abrir esa obra para que influya en otras, es decir, para que llegue también y sea leída por aquellos que no estén en principio en la disposición de seguirla. No sé si me explico. Y yo creo que en eso estamos, ¿no? Y en ese sentido yo sí creo que tiene un futuro, que tiene un presente es indiscutible, ¿no? Aquí estamos nosotros, ¿no? Y yo creo que tiene un futuro. Y luego nada, añadir a Salvador eso en relación a la universidad. Y fuera de la universidad, pues desde la Fundación nos seguiremos partiendo el pecho.
No, a mí me parece muy sugerente todo lo que he escuchado en la tarde de hoy. No, por favor, no el micrófono. Me parece muy sugerente todo lo que he escuchado y me parece que además, ¿qué es lo que hay que hacer con la obra bueno, una obra tan rica y tan variada que debe de ser todavía más conocida, como dice Tomás, incluso pues, por los políticos? Yo soy algo político en mis ratos libres y creo que conozco algo del pensamiento de don Gustavo, ¿no? Pero hay una cosa que yo no puedo pasar hoy sin haberoslo reprochado. Y es cuando habéis equiparado, lo he escuchado, aunque no se ha hecho mucha insistencia, habéis equiparado la oposición de Gustavo Bueno Martínez al análisis de Lerial. Cuando el Lerial, él fue presentador del libro de Morán sobre el filósofo Lerial, pero resulta que es evidente que el Lerial que se está hablando en ese libro y el que hablaba Gustavo Bueno, protegiendo a la academia y protegiendo la capacidad filosófica, que en los libros sobre San Cristán o sobre el Valdés del Toro o sobre otros, como habéis dicho, de la filosofía y de la televisión, que por cierto es del siglo pasado, porque el 2000 sigue siendo el siglo pasado. Pero en cualquier caso... Sí, pero escribe también Telebasura y Democracia 3 años después, aplicando esa obra crucial del año 2000. Pero bueno, yo lo que quiero deciros, más que eso es una ubicación histórica que está bien, pero lo que quiero deciros es que cuando él hace ese reduccionismo aurelial que se refiere en el título moral, no se puede equiparar en absoluto, perdonadme, pero no se puede equiparar en absoluto a lo que habéis dicho antes del tiempo de silencio de Luis Martín Santos. En absoluto. Yo no sé si Gustavo conoció la lectura de Luis Martín Santos antes de que se editase, que se leyó en la calle Uría de Oviedo, en la casa de Juan Benet. No sé si conoció a Juan y a Benet y a Luis Martín Santos en aquella ocasión, pero lo que sí sé es que el tiempo de silencio es fundamentalmente literario. No se trata en absoluto de una crítica a la filosofía de imperante en un sentido. Es la miserabilidad, la miseria de un barrio de Madrid, una situación muy distinta a lo que es la posición de Gustavo, reivindicando una época en el pensamiento abierto, filosófico, académico o profesoral. No tiene en absoluto nada que ver. Es más, yo diría que precisamente si no hubo Lerial, es en el tema literario. Es decir, que Luis Martín Santos no sería, es discutible su obra, pero no pertenece a Lerial, no pertenece a Lerial Sánchez Ferlosio, no pertenece a Lerial Cunqueiro, no pertenece a Lerial la literatura de ese momento. Y sin embargo yo creo que es muy peligroso que en el diálogo que tengamos con la obra de Gustavo, que me ha parecido muy sugerente todo lo que os he escuchado, unifiquemos el concepto de Lerial respecto a un determinado número de obras y a otras obras que no tienen nada que ver, aunque es verdad que Gustavo se refirió en algún artículo a ellas. Hombre, claro, por supuesto. En ese artículo que yo he mencionado, la filosofía en España en el tiempo de silencio. Es una metáfora que utiliza él y que la toma. Claro, no, pero es que él, esa metáfora, digamos que la hace brillar. Dice, en el campo de la filosofía y de la ciencia no hubo tiempo de silencio, utilizando metafóricamente esa gran obra de Martín Santos. Claro, por supuesto, esto es así. Y otros grandes escritores o periodistas siguen pensando que en la España, en aquella España de esas 4 décadas de las que he hablado yo, pues no había ni filosofía ni ciencia, y que el único filósofo que destacaba pues era Ortega y Gasset. Esto lo dice Morán, el periodista Morán. Y don Gustavo precisamente, pues lo que dice precisamente es que no, prueba que no, que en aquellas décadas había pensamiento filosófico en la universidad y fuera de la universidad. Había
a actividades científicas en la universidad y fuera de la universidad. Había grandes obras de ingeniería, habría una tecnología muy desarrollada, y esto es lo que él dice precisamente. No había erial en España en aquella época. Esa es su tesis fundamental, ni en el campo de la ciencia, ni la tecnología, ni el de la filosofía. Y, por supuesto, utiliza la metáfora del tiempo de silencio. Es naturalmente un recurso metafórico, sin duda. ¿Alguna pregunta más? Al hilo de lo que acaba de decir Tomás, yo creo que, y no puedo hablar demasiado porque no me conozco la filosofía, o sea, bueno, mi campo ha sido otro, ha sido la metalurgia. Y entonces, hablar de filosofía por mi parte sería un atrevimiento, pero no sé, o sea, creo que pretendéis, o sea, hasta donde yo llevo de lo que yo sé de Gustavo decía que la filosofía es un saber de tercer nivel, colocaba la técnica en primer nivel, segundo nivel la ciencia y en tercer nivel la filosofía. No os lo he oído eso, no estaréis buscando, no sé, estáis buscando una teoría del todo para la filosofía es un saber de tercer nivel. Perdone, no lo he dicho exclusivamente, expresamente como usted lo está diciendo, pero cuando hablé de lo que sería el cierre categorial, me refería a los contextos determinantes. Los contextos determinantes es la tecnología, es la técnica y todos los artefactos que hacen posible que haya cursos operatorios para llegar a los grandes teoremas de cada uno de los campos. La palabra que usted dice o lo que usted está diciendo, de alguna manera lo intenté insinuar yo con la idea de contextos determinantes. Es decir, que los contextos determinantes son anteriores a los cursos operativos que nos conducen a un teorema, como puede ser el teorema de Pitágoras o el de Tales. Y luego viene Euclides, recoge todos esos teoremas que han tenido a su vez unos contextos determinantes. ¿Dónde? Pues naturalmente en la construcción de pirámides, en la construcción de templos. Esos todos son contextos determinantes. Y entonces llega Euclides, ordena todos esos teoremas y tenemos la geometría. Cierre categorial de la geometría, la primera disciplina. Es decir, que tiene ese curso. Por supuesto, yo le agradezco mucho que usted haya hecho esta intervención porque me ha permitido matizar efectivamente esto. Es decir, que en el origen de la ciencia están los contextos determinantes que son de carácter tecnológico, muy bien. Y luego, por supuesto, viene la ciencia. Y como las ciencias pues tienen conceptos, todos ellos, y son inconmensurables unos con otros, y hay incomunicación entre ellos, pues entonces surgen las ideas. Las ideas es el enfrentamiento entre los conceptos de las diferentes ciencias que no pueden en absoluto hablar de la totalidad, porque cada uno tiene que centrarse en su campo, sin duda alguna. Y entonces la filosofía echa mano de unas entidades que son las ideas, de carácter terciogenérico también, y con ellas, pues naturalmente, construye los grandes sistemas. Y esta es la cuestión. Y esos sistemas no son siempre igual. Los hay espiritualistas, los hay materialistas, de manera que muy agradezco su intervención porque es muy clarificadora. Por supuesto, primero la técnica, después los cierres categoriales y después la filosofía, sin duda. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más, alguna intervención más? Bueno, pues entonces creo que damos por terminado el acto. Agradecemos a los ponentes de la mesa redonda su asistencia y a todos ustedes.